estén bien todos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Así es, estamos contentos de tener una nueva oportunidad para enseñarles la palabra. Estábamos esperando este día, saben que martes y jueves van a tenerlo en las redes, en el canal, la palabra de Dios. Y hoy vamos a hablar acerca de la oración, importantísimo esa palabra acerca de la oración. Sí, así es. Pero antes de orar, voy a decirle dos palabras que tengo aquí. Una es Proverbios 5:8 que dice, la oración es de los rectos, ¿verdad? Dice así, mas la oración de los rectos es su gozo. Y la otra es Salmo 39:12 que dice así, oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor, y no calles ante mis lágrimas. Amén. Ahora vamos a orar. Padre, te pido en el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo, que hoy todos los que nos estén viendo y todos los que nos estén oyendo y escuchando, abran su corazón para recibir esta linda palabra que es de nuestro Señor Jesucristo y nuestro Dios y el Espíritu Santo. Amén. Y amén. Ok, bueno, vamos a comenzar con Segunda de Crónicas 7:14. Yo lo tengo aquí, búsquelo usted en su casa. Segunda de Crónicas 7:14 dice así, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. El Señor nos dice a cada uno de nosotros, los moradores de este planeta, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Es decir, que primero tenemos que invocar el nombre de Jesucristo. Jesús es nuestro Salvador. Jesucristo es el Hijo de Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo, los tres son uno, y Jesús es el mediador entre Dios y los hombres. Nosotros tenemos que invocar el nombre de Jesús. Fíjese que esta palabra fue enviada, como dice en Segunda de Crónicas 7:14, fue enviada como un pacto de Dios con Salomón. Y en el verso 13 dice que Salomón le oró al Padre y le dijo, dice que apareció Jehová a Salomón, ¿verdad? Y le dijo a Salomón, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Y en el verso 13 dice, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, es una condición, si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, fíjese la condición, apartándose de todo mal camino, entonces, dice, yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Sí. Así que hoy es importante que hablemos de la oración, porque el Señor prometió que si oráramos y si invocáramos su nombre. Así que vamos a seguir adelante acerca de cómo es que vamos a orar. Y dónde están, apenas le vamos a dar algunos versículos acerca de la oración. Este tema podemos seguirlo en cada estudio, lo vas a seguir tú en tu casa. Vas a seguir buscando acerca de la oración y vas a aprender más. Nosotros te damos apenas las principales guías, ¿verdad? Para que puedas salir adelante con el conocimiento acerca de la oración y el deseo del Señor. Mi esposo acaba de leer ahorita que el gozo del Señor está en Proverbios 15:8. El gozo es un gozo para el Señor que los rectos oren. Seguimos, fíjense que es el mismo principio. El recto es el que invoca el nombre de Jesús, invoca el nombre de Dios, y que aparte de eso se aparta de sus malos caminos. Ese es el recto. Y esas oraciones son las que el Señor escucha. En el Salmo 34:15, vamos a buscarlo. Salmo 34:15 dice, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Es una oración más insistente. Clamor es una oración que nace en el centro de tu corazón y que es insistente. Entonces, los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos oyen su oración. ¿La oración de quién? De los justos. Los justos han sido justificados por Jesucristo.
¿Quiénes somos los justos? Los que creemos que Jesús es el Señor, los que creemos que su sangre perdona nuestros pecados, los que creemos que Jesús vino, murió, resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Todos los que creemos en Cristo Jesús, Señor nuestro, es un justo. Entonces los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Vamos a buscar el Salmo 40. Es más dinámico esta enseñanza. Hay muchos, como le digo, muchos versículos más que hablan de la oración. Le estamos dando apenas algunos. Pero como siempre, les invitamos a que escudriñen las Escrituras, a que se reúnan en familia, a que compartan la palabra de Dios en familia y oren también. Y compartan los alimentos. Los alimentos antes de empezar a orar. A orar. ¿Por qué? Porque nos vamos a reunir en casa para levantar altar de oración al Señor. Reúnanse en la sala, reúnanse alrededor de la mesa, donde a ustedes les parezca más cómodo, preparen sus alimentos y luego que han compartido los alimentos, que han comido, que han conversado, se reúnen a compartir esta palabra. Y es muy enriquecedor entre varias personas porque cada una de las personas que están ahí reunidas en tu familia, tus hijos, tíos, sobrinos que puedan participar en la lectura de la palabra, tiene un verso que compartir. En el Salmo 40, fíjese lo que dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Lo primero, orar con fe, esperando pacientemente que en el Señor, que Él escucha nuestra oración. Fíjese cómo dice, en el mismo verso dice, pacientemente esperé a Jehová. Esperar a Jehová en una posición de reverencia, en una posición, en una actitud de esperanza, en una actitud de fe, adorándole en espíritu y en verdad, y tú esperas en Él con una oración en tu corazón, en tu mente, en tu boca. Y dice que Él se inclinó a mí, dice el salmista, se inclina a ti, dice, y oyó mi clamor. El Señor pone su oído para ti y tu clamor, que es la oración insistente. Recuerden, estoy hablando del clamor, ¿verdad? Hay muchos tipos de oración. Una de esas oraciones es el clamor. Insistentemente estar orando acerca de lo mismo. Estás pidiéndole al Señor, por ejemplo, en este tiempo de cuarentena, la sanidad de toda la tierra. Señor, sana nuestra tierra, como dice Segunda de Crónicas 7:14, yo sanaré su tierra. Así que cada nación se levanta en oración y cada nación, unidos todos en familia, clamamos a Dios para que sane nuestra tierra. Dice en el verso 2 que entonces al oír el clamor, el Señor nos hizo sacar del pozo de la desesperación, nos hizo sacar de la angustia. Es como un pozo. Figurativamente nos sentimos como hundidos, como detenidos en un pozo, que hemos caído, no vemos luz, caímos en ese pozo de angustia, de desesperación. Dice, nos hizo sacar de ese pozo y del lodo cenagoso, de eso que nos retiene, que no podemos salir a tener paz, a tener gozo, a confiar en el Señor. Como un barro o una arena movediza. Como que si estuviéramos en arena movediza. El Señor nos saca de esa arena movediza, de esas dudas que representarían más o menos las dudas, sí, las inconstancias, la desesperanza. Dice desesperación significa desesperanza, sin esperanza. Y el verso 3 dice, y puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. 3 puntos. Esperas pacientemente en el Señor, Él se inclina a ti, oye tu clamor, tu oración insistente y te libra de la desesperación, de la angustia, de las dudas, de ese lodo cenagoso, de esas arenas movedizas te libra. Y entonces pone canción en tu boca y dice alabanza a nuestro Dios. Y dice que esto lo verán muchos y temerán y confiarán en Jehová. Hermoso es el Salmo que nos indica que la oración de nosotros con esperanza, con paciencia, esperando pacientemente al Señor, es una oración efectiva porque tiene respuesta inmediata.
Otro verso del Salmo 40 es el verso 11 que quiero enseñar hoy. Dice: Jehová, no retengas de mí tus misericordias, tu misericordia y tu verdad me guarden siempre. El salmista en su oración le decía: Señor, derrama sobre mí tus misericordias, que tus misericordias y tu verdad me guarden siempre, no permitan que me pase algo malo. La palabra guardar aquí en estos salmos está escrita en hebreo y se refiere a impedir que se dañe. Guardar, impedir que se dañe, impedir que yo reciba algún daño. Dice así: Jehová, no retengas de mí tus misericordias, tu misericordia y tu verdad me guarden siempre. Es decir, impidan que yo reciba algún daño. No solamente en la parte natural, sino también en lo espiritual. Es decir, que seamos guardados irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Como insistías tanto tú en nuestra primera grabación, que decías la vida eterna. Amén. Tengamos acceso a la vida eterna. Amén. Otro versículo del Salmo 40, el 16 y el 17. El 16 dice: gócense y alégrense en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación: Jehová sea enaltecido. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Fíjense que aquí en el mismo Salmo 40 podemos conseguir varios tipos de oración. En el 16 dice que yo me goce, me alegre con todos los que te buscan. O sea, todos los que te buscan vamos a estar gozosos y vamos a estar alegres, lo cual no significa que estamos contentos con lo que está pasando, no, pero tenemos un gozo que es el gozo de la salvación. Sabemos que pase lo que pase, el Señor nos viene a buscar, estamos con Él. Si hasta este día es nuestra vida, hasta este día no es, está escrito. No es en la tierra solamente, sino que es eternidad con el Señor. O sea, yo hoy cierro mis ojos en la tierra y los abro para el Señor a partir de hoy. Entonces, por eso nos gozamos, por la salvación que tenemos en el Señor. Y dice: siempre los que aman tu salvación, digamos, Jehová sea enaltecido. Y en el verso 17 dice: aunque afligido yo. ¿Cómo estamos con esta cuarentena? ¿Cómo estamos con lo que está pasando con el coronavirus? Estamos afligidos. Pero aunque estemos afligidos y estemos necesitados, Jehová pensará en mí. Así oraba el salmista: Señor, aunque esté afligido yo y aunque esté necesitado, tú, Jehová, pensarás en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Insistamos, aunque sabemos que vamos a ser salvos, aunque sabemos que vamos para el cielo, nosotros de todas maneras, ahora vamos a hablar de lo que nos sucede aquí en la tierra. Estamos afligidos, estamos necesitados y le pedimos al Señor: no te tardes, trae la sanidad pronto. A eso se refiere ese salmo. Por ejemplo, yo lo estoy adecuando a la necesidad de hoy. Así tienes que hacer tú. Tú tomas la palabra de Dios y tú haces oraciones como hacía David aquí en los salmos y todos los salmistas que escribieron. Cada uno escribe al principio, después del título, dice quién lo escribió el salmo. Ellos reflejaban sus situaciones de dolor, pero siempre exaltaban la esperanza que tenían en la salvación, en la vida eterna del Señor, y también exaltaban allí para que el conocimiento de Dios, cómo se sentían ellos, y así oraban. Los salmos son oraciones. Por eso hoy comenzamos con Segunda Crónica y luego paseamos por los salmos. Ahora vamos al Nuevo Testamento. La oración es tan importante que purifica el templo de Dios, nos libra de toda contaminación, porque en lo que comenzamos a orar, nosotros empezamos a pedir perdón, nosotros empezamos a tener una conciencia de pecado. El Señor nos muestra inmediatamente cuando comenzamos a orar: esto hiciste mal, y lo primero que hacemos es decir: Señor, perdóname por esta actitud, perdóname por esto, y empezamos a estar en comunión con Él, en contacto con Él, y luego fluye la oración. Lo más importante, tus emociones, suéltalas en el Señor. Fíjate que leímos en el Salmo 40 que en el verso 17 Él dice: Señor, yo estoy afligido y estoy necesitado, no te tardes. Él le habló verdades de su corazón. A partir de Mateo, Marcos, Lucas, que vamos a leer varios versículos que tienen que ver específicamente con la purificación del templo, nos damos cuenta que Jesús quiso llamarle la atención a su pueblo
para que entendieran que había que sacar del templo toda contaminación. Hoy día, después de que Jesucristo murió, resucitó y está sentado a la diestra del Padre y descendió el Espíritu Santo el día de Pentecostés, como lo relata Hechos capítulo 2, los que no lo han visto, los que no lo saben, busquen Hechos capítulo 2 y ahí van a ver el derramamiento del Espíritu Santo, y ahí es cuando nace la iglesia. Nos damos cuenta de que hoy día el templo de Dios somos tú y yo, somos moradas de Dios. Entonces, este templo tenemos que purificarlo. Y vamos a buscar los versículos Mateo 21, 12, 13 y 14. Yo los tengo aquí señaladitos antes para hacerlo más rápido. Mateo capítulo 21, versos 12, 13 y 14. Dice, purificación del templo, tiene el título. Dice, entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Primero hizo la exhortación diciéndole, están haciendo las cosas mal dentro del templo. Lo hizo de una manera fuerte, tiró, como dice aquí, volcó las mesas de los campistas, volcó las sillas de los que vendían las palomas, que era lo que se usaba para el sacrificio en aquel momento en el templo. Y luego, después que hizo todo esto, que les da la exhortación, les dice tremenda enseñanza. Les dice, mi casa, casa de oración, será llamada. No la puedes hacer cueva de ladrones. No puedes tener intereses dentro de este templo que estén contrapuestos a Dios, a su amor, a su bondad, al clamor de la misericordia, a la oración a Dios para que bendiga la tierra, a la humillación de nosotros para que el Señor pueda sentirse gozoso porque nosotros reconocemos nuestras faltas, nuestros pecados, nuestras fallas, el orgullo, la soberbia, los errores que hemos cometido. El Señor viene exhortando, todos esos son ladrones. Hoy en día tú eres templo del Espíritu Santo. Hoy en día el Señor te está diciendo, purifica tu templo. Mi templo es casa de oración. Conviértete en una casa de oración para todas las naciones de la tierra. Y ese es el llamado que el Señor te hace hoy. Seamos tú y yo casa de oración para toda la tierra y purifiquemos el templo de todos esos ladrones que nos roban el tiempo para la oración, que nos roban el tiempo para la humillación delante del Señor, que nos roban el tiempo y la actitud y la expectativa ante Dios. Echemos fuera esos ladrones. Vamos a ver también. Y otra cosa, que nuestro Señor Jesucristo en ese momento no pecó cuando hizo eso. Exactamente, no pecó. Muy bueno, mi amor. Él lo hizo permaneciendo en rectitud y permaneciendo, como dice la palabra de Dios, airaos, mas no pequéis. Él lo hizo airado, en una ira santa. ¿Por qué? Porque si algo no le causa gozo al Señor, es que nuestro templo esté lleno de ladrones. Dice, no lo hagas cueva de ladrones, sino casa de oración. Y sigo con el mismo capítulo, con el mismo evento de purificación del templo en Marcos capítulo 11, verso 15 al 17. Marcos capítulo 11, verso 15 al 17. Dice así, vinieron pues a Jerusalén, mira cómo lo narra Marcos, prácticamente igual pero con algunos detalles más. Vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Él va a ser un guardador de tu templo. Él va a cuidar de que estos ladrones de tu oración, de tu tiempo, que estos ladrones que te contaminan el alma para que tú no seas casa de oración, no entren. Fíjense que dice, y se quedó allí, no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Verso 17 dice, y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito? Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Ese era el propósito que él quería, esa era la llamada de atención que él quería ese día,
que se airó, Sí. como dices tú, ¿verdad? Y Y también sin pecar y lo te dio hizo. también un látigo. Tuvo tiempo teniendo un látigo De tres hilos. de 3 hilos. Lo tejió, Fuerte, que 3 hilos no se rompe así nada más. así es, con amor. En realidad es Sí. amor lo que lo lleva al Señor a hacer esta gran exhortación con mucha fuerza de que la casa era una casa de oración para todas las naciones. Eso fue lo que el Señor nos ha levantado como templo, es lo que ha hecho. Cuando ahora nosotros somos templo de Dios, nos llena con su Espíritu Santo y nos dice, recordemos estas palabras, recordemos esta exhortación, que la contaminación debe salir fuera, los ladrones de nuestra oración, los ladrones del propósito de este templo, que es casa de oración para todas las naciones, se vayan fuera. Y el guardador, para que no entren más, es Cristo Jesús. Sí, Señor. En el verso 18 dice que lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarlo, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. El mismo enemigo de Dios, Satanás, teme que tú te levantes como casa de oración para todas las naciones. Pero hoy nosotros te estamos llamando a que avives ese fuego de Dios, que prendas la antorcha de la oración de Dios para todas las naciones en familia, en unión con tu familia, que lo hagas individualmente y lo hagas colectivamente en familia. ¿Por qué es tan importante? Porque somos llamados casa de oración y porque a través de nosotros van a hacerse grandes portentos, prodigios y señales a través de la oración de toda la iglesia diseminada en miles de millones de casas alrededor de todo el mundo, en todas las naciones. Levantémonos en oración. Vamos a seguir leyendo otro verso que está en Lucas 19, 45, 48. El mismo evento, Lucas capítulo 19, verso 45 al 48, el mismo evento de Jesús en la purificación del templo. Dice, entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles, escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle. Y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. Si nosotros nos ponemos en oración y estamos oyendo la palabra de Dios, estamos oyendo sus enseñanzas. Fíjense que en el primer evangelio de Mateo dice que se quedó a enseñar. Incluso dice que se quedó y sanó a 2 personas inmediatamente. Luego en el otro evangelio de Marcos dice que es casa de oración para todas las naciones y que querían matarle, pero le tenían miedo. Y aquí dice que el pueblo se quedó suspenso oyéndole y dice que no hallaban nada que pudieran hacerle porque todo el pueblo estaba oyéndole. Si nosotros nos quedamos oyéndole, nadie nos va a poder hacer nada, porque el poder de Dios nos guarda, nos protege. Allí es donde está la clave importante de la oración. Si tú y yo, como templos del Dios vivo, nos levantamos como casa de oración por todas las naciones, nosotros ahora vamos a provocar respuestas y evidentemente vamos a provocar el levantamiento del enemigo, pero no puede tocarnos porque el Señor nos resguarda, lo acabamos de leer, y aparte de eso, vamos a seguir las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, porque a través de su Espíritu Santo Él nos va a enseñar, a través de su palabra. Va a venir el Señor a traer ese ánimo, ese aliento, ese deseo de seguir escudriñando las Escrituras y aprendiendo y orando, clamando, rogando, que es otra oración insistente de humillación, el ruego, ¿verdad? Y cada una de estas maneras de orar se va a ir intensificando y entonces vamos a caer en la insistencia, vamos a estar como aquella mujer de la parábola del juez injusto, que por tanto pedírselo dijo, esta mujer, voy a quitarme este fastidio, le voy a otorgar lo que me está pidiendo. Y Jesús dice, si el juez injusto le respondió a la mujer por la insistencia, ¿cuánto más nuestro Padre? Sí, Señor. Imagínense. Bueno,
Como Y les la otra dije, cosa, casi todos los que me ven, la mayoría, tienen su Biblia, ¿verdad? Pero la tienen llena de tierra, de polvo. Ábranla, límpienla ábranlas. y busquen lo que le estamos dando. Así es. Seguimos con el estudio. Hechos capítulo 1, verso 14. Después de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, comienza el libro de los Hechos, que relata todos los hechos de los apóstoles, todas las cosas que ellos hicieron, los milagros, los prodigios y lo más importante, la venida y el derramamiento del Espíritu Santo. Fíjese qué importante. En capítulo 1 de Hechos, en el verso 14, dice que todos los apóstoles y los que estaban con ellos, perseveraban unánimes en oración y ruego. El ruego es una oración humillada, insistente también, pero contiene humillación, contiene un quebrantamiento interno, como tú leíste cuando comenzamos. Las lágrimas salen mientras oramos, estamos rogando. Es una manera de orar, el llorar, quebrantarnos y llorar mientras gemimos, pidiéndole al Señor. De adentro. Así es. Vuélvenos a leer ese salmo. ¿Dónde está lo de las lágrimas? Salmo 39, 12 dice: Oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor. No calles ante mis lágrimas. Así le dice el salmista: no calles, Señor, No ante calles, mis Señor, lágrimas. ante mis lágrimas. Reacciona ante este ruego que estoy haciéndote, que por causa del dolor que siento, estoy rogándote. Entonces, en Hechos capítulo 1, verso 14, dice que todos ellos perseveraban, unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ese es un tipo de oración. Tenemos que aprender a rogar. En este momento, con todo esto del coronavirus que está afectando a diferentes naciones, a muchas naciones en toda la tierra, casi todas las naciones, es un tiempo de desarrollar ese ruego. Comenzamos con la oración, con la adoración, la alabanza. Comenzamos con la espera en el Señor, como dice el Salmo 40, esperando en el Señor, en adoración, en alabanza, buscándole. Luego Él nos saca a nosotros en lo personal, en lo íntimo, en lo privado, de la desesperación, nos saca de la angustia, nos da esa paz de la que mi esposo decía cuando comenzamos, que nos da esa paz que sobrepasa todo entendimiento, y seguimos nosotros en oración, empezamos a orar por las naciones, ya oramos por lo individual, ya nos sacó de nuestras propias dudas, ya nos sacó de nuestra propia angustia, ahora vamos a pasar a orar por las naciones de la tierra, y entonces caemos en el clamor, en la oración insistente. Sana nuestra tierra, Señor. Sana nuestro dolor, y caemos y venimos ahora y profundizamos y entramos al ruego, que es la oración humillada, que es la oración donde hay el quebrantamiento, donde nos humillamos y pedimos perdón por nuestros pecados, nos ponemos en el lugar de todos los pecadores de la tierra, intercedemos clamando al Señor por su misericordia, como decía el Salmo en el verso 17, Señor, estamos afligidos y necesitados y necesitamos de ti. No tardes. Nos quebrantamos y entramos en el ruego y en la humillación. Ellos venían en este capítulo Hechos de que Jesús había resucitado. Sentían como que no estaba Jesús y necesitaban al Espíritu Santo, y ellos se les había olvidado que el Señor había dicho todas estas cosas. Recordaban y olvidaban, y síguelo leyendo tú y te vas a dar cuenta que a partir del capítulo 2 viene el Espíritu Santo y los llena, y ellos en sus oraciones ya declaraban y proclamaban las maravillas del Señor en diferentes lenguas, y fue glorioso. Y a partir de allí, llenos del Espíritu Santo, entonces sanaban enfermos, predicaban el Evangelio y se regaba por toda la tierra. Seguimos adelante. La otra cosa también es que cuando oren, pidan la paz de Dios, que Él se la da gratis. Pídanle la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y también hay otra cosa cuando oren, ¿verdad? Que está en 2 de Pedro 3:9, que se la voy a leer.
Muy bien. Dice así: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hay que arrepentirse Así es. para que Dios le venga con su regalo que le va a traer lo que usted está pidiendo en su oración. Si usted no se arrepiente, no le pasan las oraciones del techo. Así es. Tanto los hombres como las mujeres. Sí, y vamos ¿Verdad? a... Le digo lo de los hombres. Vamos a decir. Vamos a decirle a los caballeros que nos están viendo ahí y oyendo, que dice así. Primera de Pedro 3:7 dice: vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dándole honor a la mujer como a vaso frágil y como a acogederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. O sea que tienen que estar con su esposa buenísimo, porque si no, no pasa del techo. Así Y es. la otra es Primera de Timoteo 2:8, que dice así: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ninguna contienda. Esa es otra cosa, que no deben de estar peleando para orar. Y en todo lugar, como dice él, hay que orar en todas partes. Yo soy una persona igual que mi esposa y le aconsejo a todos los que nos están viendo ahorita que oremos en todo lugar. Oren en el baño, oren en el carro, oren comiendo, oren por la comida, pero eso sí, cuando vaya manejando no cierre los ojos porque puede chocar. Así es. ¿Ok? Así es. Oren con los ojos abiertos, porque una persona una vez se puso a orar manejando y cerró los ojos y chocó. Que estén pendientes, pues. Es importante lo que tú decías, que mientras estamos haciendo nosotros nuestras labores, estamos cocinando, estamos fregando, estamos Bañándonos. escribiendo, A veces bañándonos. estamos cantando cuando estamos bañando. Así es. Sí. Empecemos a orar. A mí me pasa mucho que en la madrugada me despierto, voy al baño y ya me desperté y sin darme cuenta ya mi espíritu está entrenado y empiezo a hacer clamores. A esa hora salen clamores de mi ser y muchas veces me he despertado y me he conseguido a mi esposo sentado orando, clamando, y no puedo ya más seguir durmiendo, sino que lo acompaño en mi espíritu y sigo orando. Ese clamor es tan importante. Fíjense que al principio, cuando hablamos de la oración, vinieron los clamores, los versos de los clamores, vinieron los versos del ruego. Era importante que hoy habláramos de esto, porque la necesidad de este tiempo es tan grande que nos hace a nosotros buscar al Señor con intensidad. Y entonces no son solo oraciones, son más profundas, por la misma necesidad que estamos viviendo. Quiero seguir, me disculpan porque me ahogué con mi propia saliva. No vayan a salir corriendo porque tosió. Romanos 1, verso 9. Mire lo que dice: porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Pablo escribe una carta a la iglesia que está en Roma y dice que él hace mención con nombres, o sea, menciona los nombres de las personas de la iglesia en sus oraciones y que Dios le era testigo. Esto es una manera de orar. Usted puede orar por Juan, por Pedro: Padre, cúbrelo, ayúdalo, Señor, por Anita de Pérez, por fulanito. Mencione los nombres, haga una lista de oración, y si son muchos los nombres, usted impone manos. Señor, todas las personas de esta lista, Señor, en el nombre de Jesús te pido que los guardes, que los sanes. Por ejemplo, podemos orar por las naciones con nombre, oramos por Italia, Señor, sana, que corra como río tu palabra, que se levanten, Señor, los que están enfermos, pon sabiduría en los médicos, renueva el cansancio, Señor, fortalécelos a las enfermeras,
Padre, multiplica las bendiciones, multiplica tu palabra, multiplica las medicinas en ese lugar y tú te pones creativo en esas oraciones y el Espíritu Santo te va guiando. El Espíritu Santo te va guiando. Importantísimo que entiendas y sepas, que hagas mención. Luego vamos a España, luego oramos por África, luego oramos por Sudáfrica, por China, oramos por Estados Unidos, por Sudamérica, Venezuela, por Centroamérica, Panamá, Centroamérica. Y así vas mencionando. Segunda de Corintios capítulo 1, verso 11. Mire lo que dice. Cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Pablo le dice a la iglesia de Corintio que la oración que ellos estaban haciendo cooperaba para que ellos tuviesen la oportunidad de llevar dones y muchas personas iban a agradecer por las cosas maravillosas que Pablo hacía a través del Espíritu Santo, iban a agradecer a la iglesia de Corintios porque estaba orando por Pablo. O sea que a través de la oración podemos cooperar con los ministerios. A través de la oración podemos ayudar a que muchos de los dones que Dios ha dado en la tierra a través de sus siervos se multipliquen, sean eficaces, sean poderosos. Oremos por los siervos y las siervas de Dios que llevan el Evangelio de Jesucristo. Oremos por las personas que tienen dones, talentos, para que Dios haga a través de ellos señales, prodigios y portentos. Oremos en todo tiempo para que todos los siervos de Dios en todo el planeta puedan mostrar la gloria de Dios, desatarla y que todos conozcan a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Ahora la palabra Colosenses 4:3. Vamos a buscarla. Colosenses 4:3. Dice, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, decía Pablo, lo que les acabo de decir. Pablo dice, oren también por nosotros. Oren también por los dones, como dice en 2 de Corintios 1:11. Ustedes van a cooperar con nosotros por los dones que nosotros tenemos y muchos van a estar agradecidos con nosotros y con ustedes por las oraciones que han hecho. Y en Colosenses capítulo 4 verso 3 dice que al mismo tiempo se va a abrir la puerta para la palabra de Dios. Oremos para que la palabra de Dios, a la palabra de Dios se le abra la puerta de los corazones, las puertas de las naciones, las puertas de las ciudades, las puertas de los municipios, de las provincias, que se abra a la palabra de Dios. Tu oración va a ser cooperativa, tu oración va a ser demasiado importante, tu oración va a ser, es demasiado importante para que toda la palabra de Dios corra sobre la tierra y Jesucristo, nuestro Dios, sea enaltecido, sea exaltado por lo que Él es, el gran Salvador y el gran sanador de nuestra tierra. Amén. Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, verso 19. Dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, dice Pablo. En Filipenses capítulo 1, verso 19, Pablo le dice a la iglesia de Filipos, yo sé que ustedes están orando y por la oración de ustedes yo voy a ser libre. Igualmente le dice a ti el Señor, yo sé que por tu oración este virus va a cesar, este virus se va a levantar, este virus se va a detener y se va en el nombre de Jesús. Va a traer liberación. La oración produce resultados. La oración trae liberación. La oración aumenta la fe para creer que vamos a ser libres de todo lo que nos aprisiona. Pablo estaba preso, físicamente, literal, estaba preso, pero él tenía fe y decía, por la oración de ustedes, iglesia de Filipos, yo voy a ser libre. Tú tienes que entender y creer que el Señor no miente. El Señor ofrece dar resultados a su oración, ofrece recompensa a su oración. En el Salmo 40, desde que comenzamos diciéndote, pacientemente esperé a Jehová y Él oyó, inclinó su oído y oyó mi oración y
me rescató, puso mi pie sobre peña, puso cántico nuevo en mi boca. Y yo le puedo dar alabanzas ahora a Dios. Cuando comenzamos le dijimos 2 de Crónicas 7:14. ¿Qué decía? Si mi pueblo se humillare y oraren, sobre el cual mi nombre es invocado, dice, y orare, dice, yo oiré desde los cielos. ¿Y qué más dice? ¿Verdad? Te pides el perdón a tus pecados y yo sanaré tu tierra. Siempre está ofreciendo una recompensa. Es importante entender que es necesario la oración, que es necesario el clamor, es necesario el ruego, es necesario la insistencia. No dejes de orar, no calles, parado, sentado, caminando, trabajando, en el baño, en la cama, acostado, no necesariamente tienes que irte a un sitio a orar, no. Quédate donde estás, donde estés. Es bueno que tengas un sitio de oración. Este es nuestro recinto de oración. Estamos en parte de lo que es para nosotros nuestro recinto de oración. De mi esposo y mío. Quisimos hacer esta grabación de hoy, invitándolos al recinto de oración. Es bueno tener un recinto de oración, un lugar donde que para ti es muy familiar, donde te sientas espontáneamente atraído a la intimidad con el Señor. Tranquilo. Y muy tranquilo, apartado, ¿verdad? Sí, para que nadie te moleste ni nada. Exacto. Pero eso no impide que estés en clamor todo el día. Sí. Puedes hacerlo en cualquier lugar. Mientras estás comiendo, puedes hacerlo. Y darle gracias a Dios también por todo. Amén. Desde tu corazón. Esa oración del corazón silenciosa, ¿verdad? Sí. Por todo hay que darle gracias al Señor. Amén. Así es. Bueno, seguimos. Primera de Timoteo, capítulo 2, verso del 1 al 5. Es el punto número 11. Primera de Timoteo, capítulo 2. 1 y 5 o 1 al 5. 1 al 5. Primera de Timoteo, capítulo 2, versos del 1 al 5. Aquí dice que son las instrucciones sobre la oración. ¿Por qué vamos a orar? Está muy bien. Compartimos los alimentos, alabamos, oramos en familia. Ahora, ¿por qué vamos a orar en familia? Toma esto como un lineamiento, unas instrucciones. Capítulo 2 de la primera carta de Pablo a Timoteo, del 1 al 5. Pablo dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, ¿ve? El ruego, oraciones, peticiones, pide, acciones de gracias, lo que decía mi esposo, por todos los hombres de la tierra. Verso 2, por los reyes, es decir, por los que están, y dice, por todos los que están en eminencia, hoy día serían los presidentes, por los reyes de las monarquías, por todos los que están gobernando, por todos los gobernantes de cada nación, de cada provincia, de cada municipio, de cada alcaldía, que tú quieras enfocarte, ¿verdad? Si estás en España, hazlo por España. Si ahorita nosotros estamos en Panamá, nosotros vamos a orar por cada provincia, por cada persona que está en eminencia, sobre cada provincia, sobre cada ministerio, sobre todo el gabinete ministerial, no solamente por el presidente, sino todo su gabinete y todos los subdirectores y directores, vicepresidentes, diputados, etcétera. Y el verso, y dice, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Verso 3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ese es un motivo de oración. Oramos por ellos, ¿para qué? Para que sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces tú los mencionas, ¿verdad? A ellos, a todas esas naciones, esas provincias, esos lugares, esos cargos, y dices, ¿para qué, Señor? Te pido que sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Verso 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, quien es Jesucristo, hombre. Importante. Primera de Pedro 3:7, ya lo leíste, la oración de los hombres. Él lo leyó, ¿verdad? Los hombres vivan con las mujeres sabiamente, porque si no sus oraciones tienen estorbo. ¿Cómo se vive sabiamente? En perdón, perdonándonos mutuamente las ofensas los unos a los otros, tratándonos, como dice allí, a las mujeres como vaso frágil, las mujeres respetando a sus esposos, a sus maridos, para que puedan vivir en paz. Queremos llamarle hoy a la paz. Así que bueno, ya terminando el estudio, le voy a pedir a mi esposo para que hagamos esa oración, para que esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento venga sobre todos nosotros y el espíritu de oración venga sobre nosotros. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por este día.
Yo te pido en el nombre de Jesús, en esta hora, que tú le des a todos los que nos están viendo, oyendo y escuchando, la paz tuya, Señor, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Padre, te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, para que todos estén bien en su casa, tranquilos y orando en el nombre de Jesús. También les quiero pedir que se suscriban en nuestro canal y le den un like que les gustó. Y lo compartan. Y lo compartan y se inscriban también, lo compartan a varias personas. Dios me los bendiga. Amén. Dios me los bendiga. Los amamos. Amén. Recuerden que Dios dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando las manos santas, sin ira ni contienda. Acuérdense de eso. Dios me los bendiga.